Y ahora vamos a la fuga. Ya lo último que sabemos es que de alguna forma, si estaba en la casa, se escapó, y si no estaba, llamó. Y a partir de aquí, contame, porque hay mucho que contar bueno, y el documental al final gran parte es, ¿no? Sí. Pues la fuga, ¿no? de Anglès. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se sabe? Pues hay una fuga documentada, ¿no? Sí, hay una fuga documentada por testigos que lo cuentan. El primero es un taxista que lo recoge en Massanassa, que es una localidad muy próxima a Catarroja. Lo lleva a Alborache la madrugada del 27 al 28 de noviembre, la misma madrugada que se encuentra, o sea, el mismo día que se encuentra la fosa donde están las niñas. Lo transporta hasta Alborache a una caseta, una de las casetas que utilizaba habitualmente para esconderse. En esta caseta pues pasa la noche. Aquí hay un dato muy importante, muy importante. En los colchones de esa caseta se encuentra un resto biológico fresco de Antonio Anglès, con lo cual semen, concretamente. Con lo cual Antonio Anglès no ha muerto nada más matar a las niñas, para aquellos que habían especulado con eso, porque de ahí se extrae un ADN. Ahí ha estado. De hecho, perdona que me interrumpa, ahí empieza la persecución que hablábamos antes, pero siempre la Guardia Civil va llegando tarde a todos los sitios. Cuando la Guardia Civil llega allí, porque Ricard y Roberto han dicho que ese era uno de los escondites, cuando llegan allí y se encuentran la muestra de esperma, se encuentran unos excrementos allí que también son recientes. Son recientes. Anglès ya se ha ido de allí. Y así todos los sitios a los que van llegando. La Guardia Civil siempre va llegando detrás siempre va pisándole los talones y nunca llega para poder... Va a una peluquería en Valencia, cosa que es un movimiento bastante peculiar, porque desde Alborache hasta Valencia deshace su camino o parte de su camino. Ahí la Guardia Civil siempre ha sospechado que tenía un apoyo de alguien que le podía estar ayudando en el transporte, al menos. Porque no va a coger un autobús de línea desde Alborache hasta Valencia, sería un poco ridículo. Y luego también por un testimonio en la peluquería que dice que alguien le está esperando fuera. ¿Por qué va a la peluquería? A la peluquería va para cambiar su aspecto físico. Él cuando van a la casa de Catarroja a detenerlo, tiene el pelo, está amarillo, oxigenado, un poco así que se llevaba a principios muy de los 90, de ¿no? la ruta del bacalao, sí. así un poco. La gente a veces decía que se lo hacía con cerveza y tomando el sol, estas cosas así un poco... Ajá, sí, más así. locas. Más místicas, ¿no? Sí. De leyenda. Sí. Y seguramente se teñía como cualquier otro y ya está. O se teñó, bueno. Pero iba como rubio. Rubio, con el pelo un poco rubio. largo, así como lo puedas llevar, Vale. como lo puedas llevar tú. Ajá. Y ahí se corta el pelo y se lo pone castaño. Vale, entonces las chicas que le atienden dicen que hay una persona afuera esperándole. Se sabe que es él seguro. Se sabe que es él porque él en la peluquería da un nombre, Sí. que es Francisco Partera Zafra, y o sea, allí le abren como una ficha de cliente. Entonces él da ese nombre y ese es uno de los nombres que él utilizaba. Falsos. Él utilizaba nombres de gente de su entorno de los que falsificaba su documentación. Uno era Rubén Darío Romero Pardo, que era uno de los toxicómanos que trabajaba para él. Francisco Partera Zafra. Entonces, claro, ese nombre, claro, es como decir, pues tuvo que ser él. Después también creo recordar que la peluquera reconoció un Le ve aquí un tatuaje con el símbolo del yin y el yang. Ese no consta en ningún archivo así policial, pero ella dice que se lo ve. Sí. Y bueno, también, también utiliza, que esto está ligado al principio de todo el caso, lo utiliza muy a menudo la identidad de su hermano Enrique. O sea, realmente quien fue al Hospital La Fe a curarse o a medicarse de una enfermedad de transmisión sexual era Antonio Anglès. No podía decir que era él, entonces le usurpó la identidad a su hermano. Sí, bueno, y ahí empieza toda una persecución. Él lleva moviéndose por toda una serie de refugios que él tiene en cartera, por decirlo así, que es los que utiliza. Él acude a una estación abandonada de tren, que allí hay unos gitanos que viven ahí de continuo con la intención de comprarles un coche.
para con ese coche de alguna manera pues poder huir. Pero ya la presencia de la Guardia Civil está en todo momento por ahí y él apalabra el coche, pero como llega la Guardia Civil pues ya cambia de plan y hace otro recorrido. Se refugia también en un chalet en el que rompe la puerta y está allí unos días, que es un chalet donde se encuentran después, al cabo de un tiempo, una cartera sobre una mesita con unas fotos de Fotomatón, que en las fotos de Fotomatón son Antonio Anglés después del cambio de... Sí, con su nueva identidad, su pelo castaño. Y es el 100%. Es 100%, y el tema es que esos días había llovido en esa zona. Entonces él, que está moviéndose constantemente por ahí, claro, lo que te iba a pensar es que lo tiene mojado, lo deja encima de la mesita para que se seque, pero en un momento dado él tiene que pirarse o no vuelve por lo que sea ahí, y eso queda ahí. Ostras. Entonces, un mes después aproximadamente que llegan los propietarios de ese chalet, se encuentran ahí... Vaya sorpresa, ¿eh? Vaya sorpresa. De hecho, esas fotos son las que permiten construir el famoso cartel, famoso azul, cartel. El rostro con el pelo Rubio y el rostro con el pelo corto y castaño están hechas con esa foto. Hay una cosa importante, y si estás pensando que quiero atizar a la gente de la teoría de la conspiración, estoy en lo cierto. Estás en lo cierto, has acertado. Van a estar muy contentos. Con toda la gente con la que en algún momento se cruza a Antonio Anglés, con toda la gente hemos hablado. Gente sencilla, gente que vive como vivía antes, ni se ha enriquecido, gente muy, muy normal. O sea que si a ti te dicen que mientas sobre esto, tienes que tener una contrapartida, ¿no? Digo yo. O sea, ¿para qué voy a mentir, meterme en este fregado? No sé si me estás entendiendo, ¿no? Sí, claro, que no tienen un motivo, para inventarse una película. Y se puede confundir uno, Jordi. Dos. Pero tanta gente con los rasgos y tal. Bueno, ya si quieres pensar que hay un actor por ahí haciéndose por Antonio Anglés, pues bueno. También se ha dicho, ¿no? Que había dobles. Claro, sí, se ha dicho de y todo. Después, o sea, tampoco, yo qué sé, por no detenernos en cada uno de los espacios por los que pasa, él hace esta huida de Valencia, por Valencia, que él consigue romper ese cerco y pasar de Valencia a Cuenca secuestrando a un agricultor. Que sube con él en el coche, se esconde la parte de detrás de una mano, que el agricultor lo reconoce perfectamente, pero no denuncia hasta 3 días después que ha llevado a Antonio Anglés. O sea, siempre él va contando a su o sea, tiene la suerte de cara. ¿Y no denuncia por qué? Por miedo. Por miedo. Si casi, por así decirlo, le coge del pescuezo a su mujer para llevarle a denunciar. O sea, él está haciendo unos trabajos en el campo y Antonio Anglés le aborda, le dice que vamos a tu furgoneta, que me tienes que sacar de aquí. Enseguida en esa conversación ya se sobreentiende que es el que está buscando la Guardia Civil. Y lo lleva hasta Minglanilla, lo saca de la provincia de Valencia y ya cruza hasta Castilla-La Mancha. Este hombre regresa, pues, un trauma tremendo. Pero va a denunciar tres días después. 3 días después. Claro, y él ahí ya lleva 3 días de ventaja. Que nos consta que la Guardia Civil a este hombre casi... sí. Le inculpa. Sí. Por... O sea, claro. ¿Cómo se llama? Por... sí, encubrimiento. No sé qué figura sería. Pero encubridor. Que a todo esto, que esto también es un dato que nosotros ya aportamos en su día, que hasta ese momento no se conocía, la Guardia Civil, porque nos lo dice el propio Capitán Hidalgo, se establece una recompensa en esa época, porque yo de recompensas, la verdad, no había oído hablar. Es muy americano eso, ¿no? Es muy americano, pero que hay una recompensa, creo recordar que son 250 millones de pesetas de la época, al que ofreciera la pista definitiva de Anglés está aquí. ¿Y esto era algo oficial, o sea, del Estado? Había una partida. Ostras. de ese montante, ahí, que la Guardia Civil la tenía a su disposición si llegaba a esa pista definitiva. O sea, no sé, es un detalle a mí que siempre me ha resultado curioso, porque cuando lo dijeron, porque en el cartel
que se distribuyó, en algunos pone, se ofrece recompensa, pero no ponía la cantidad. Pero la cantidad que estaba es bestia Muy para ese momento. Para ese momento. Wow. Para ese momento. Entonces él ya desaparece de la zona más caliente de búsqueda. Sí. Y 3 días después es cuando se enteran que estaba en un sitio, pero claro, Claro, pero ya llevaba esa ventaja. se pierde la pista. Sí, ahí ha secuestrado a otro. Bueno, perdón, le ha robado el coche al dueño de un bar, Claro. el Bar Terry en Menglanilla. Eso en Cuenca, pero claro, la Guardia Civil no sabe en ese momento que ya ha roto el cerco en Valencia. La Guardia Civil lo sigue buscando en Valencia, no lo busca en Cuenca. Entonces, claro, aunque ese señor denuncie que le han robado un coche, en ese primer instante no se piensa que sea Antonio Anglés el que ha robado ese coche, porque para la Guardia Civil, Antonio Anglés sigue en Valencia. Lo abandona, ahí dentro del coche hay como una especie de migas, de pan, como encuentran también en el campo algunos restos de cosas que ha podido comer y tal. Y a partir de ahí, su presencia en territorio español, por así decirlo, se esfuma. Entre Minglanilla o Graja de Iniesta, que es donde abandona exactamente el coche, y Lisboa, ahí hay una laguna muy grande. Pudo pasar por Madrid. Nosotros entrevistamos a una persona que tiene un relato bastante coherente de que pudo ser también víctima de un secuestro de horas por parte de Antonio Anglés en Madrid. Pero así contrastado, más hilado y tal, no está documentado el paso de Antonio Anglés por Madrid. No sé si quieres que te lo digo así brevemente, te lo cuento. Una persona que en un momento dado pues le encañona, le roba el coche en el centro de Madrid, concretamente para la gente de Madrid, en el centro, en Tirso de Molina, en la plaza Joder, Tirso de imagínate, Molina. la plaza Tirso de Molina. No he estado yo veces ahí. Sí. Sí, mítica. Mítica. Y le lleva hasta una zona y ahí se baja y sigue su camino, le encañona con la pistola, que ve la pistola, él da una descripción física a la policía, lleva unos mitones, unos guantes de estos cortados, los dedos están cortados, que al parecer por algunos testimonios durante toda esta fuga los dedos los podía tener cortados, principalmente puede ser por el tema del chalet. Moverse entre zona de cañas próxima a un río. Rompió los cristales del chalet. Bueno, a la policía le cuadra, o a la Guardia Civil en este caso le cuadra, pero bueno, pues pudo pasar por Madrid, no lo sabemos. La siguiente pista fiable es ya en Lisboa a principios de marzo de 1993. Sí, no, era por decir las fechas, que esto empieza la huida, digamos, 27-28 de enero y digamos que a principios de marzo llega a Lisboa. ¿Por qué se afirma que llega a Lisboa? Porque ahí hay un testimonio que en cierta manera es incuestionable. Hay un pescador que sus barcas en la playa de Caparica, que está muy cerca de Lisboa, descubre un día allí a un chico que está durmiendo debajo. Y es nada, pues es un español que está allí. Y claro, este pescador es también toxicómano. Anglés empieza a financiarle de alguna manera durante su estancia pues su consumo. Y de esa manera pues se asegura pues su compañía y que le deje pues moverse por ahí. Antonio Anglés lleva dinero, ¿eh? Cuando dice Llenar que le financia su consumo es porque Neusa, la madre de Antonio Anglés, estaba hasta las narices, te puedes imaginar, de tenerlo en casa. Y había pedido un crédito, sacó una cantidad de dinero, 2 millones de pesetas, 2 millones de pesetas para que él pagara una entrada a un piso y se fuera de casa. Ese dinero cuando se fuga presuntamente lo lleva encima. Y eso le da para poder moverse también legalmente cuando le interesaba, o pagar para sobornos, sobornar a gente cuando se está moviendo. Entonces hay un episodio también del toxicómano que cuenta cómo estando en un bar con él, están viendo la tele. Entonces, justamente sale la noticia de lo que ha pasado en España con las niñas de Alcácer y la búsqueda de Antonio Anglés. Sale su foto y le dice, ¿tú eres el de la foto? Y Anglés dice, no soy yo el de la foto. Pero, claro, se queda con la mosca detrás de la oreja. Y lo que, claro, no sospecha Anglés
es que este toxicómano a su vez es confidente de la policía portuguesa. Es que todo es una película, ¿verdad? Es una película, Es de película. ¿Qué estás? Es confidente. película. Entonces el confidente Madre mía. le dice a la policía: yo estoy con el hombre más buscado, por decir así. Da una descripción, ¿eh? Da una descripción, sí, sobre porque- los tatuajes. Exacto. Sí. Describe los tatuajes que lleva Antonio Sí. Anglés. O sea, es que es impepinable. Ujú. Brazo Impepinable. derecho, creo que es brazo derecho una imagen de la muerte con la guadaña Ujú. y brazo izquierdo una china con un paraguas y Amor de madre, ¿no? sí, la leyenda Amor de Madre clásica Esto de no Taleguera. falla, ¿eh? No falla, ¿eh? Sí, sí. Taleguera, no sé si es al revés, creo que lo he dicho bien, Ajá. ¿eh? Vale, pero que, eso vamos, que es joder. inconfundible con lo que... o sea, lo que dice con la realidad de Sí, sus tatuajes. Claro, es que si te dice que tiene esos tatuajes Claro, esa no hay persona, otra. lo reconoce en la tele... Se hostia, esconde ahí durmiendo ahí, claro, es que... es dos más Antonio dos. Anglés. Ujú. Y ya no... sí. Y bueno, aquí ya viene también una parte polémica, porque claro, la policía portuguesa dice: este es Antonio Anglés, el que están buscando, se mete en las bases de Interpol. Aquí no hay ninguna orden de detención. No había contra- una orden internacional de... No. Entonces llaman Ostras. aquí a España y dicen: oye, que nosotros tenemos aquí el que puede ser este. Pero claro, nosotros no lo podemos trincar porque no hay aquí una orden de Esto detención pasa, en ese momento pasa a ser competencia de la Policía Nacional. ¿eh? Ujú. Entonces, bueno, la policía portuguesa desde España le dicen: bueno, vamos para allá. Y se presenta el policía encargado de la investigación, que era un policía muy reconocido en ese momento, Sí, es el jefe de homicidios de esa época. con mucho prestigio. Pues había trabajado en el caso de Anabel Segura, Mm. un individuo pues que había resuelto casos. Ujú. De lo mejor que tenía el cuerpo en ese Sí, momento. de lo mejor, de lo Ujú. mejor, de lo mejor. Y se presenta con la orden en mano. Llega con la orden en mano, se van al domicilio donde supuestamente está Antonio Anglés, Ujú. hacen, Playa Caparica, Lisboa. hacen como hacen sus esperas o tal, y allí no está Antonio Anglés. En inglés no vuelve. Antonio Anglés no vuelve. Antonio Anglés se ha ido. Buah. Entonces, claro, ahí está nosotros nos encontramos en ese momento con una situación tirante Ujú. entre policía portuguesa y policía española. Policía portugués dice: no lo hemos detenido porque no habéis llegado a tiempo, y la policía española diciéndole: bueno, aquí es una cuestión de lealtad, lo podríais haber trincado porque sabíais quién era y pues no hubiera pasado nada, ¿no? Ujú. Pero bueno, unos por otros, la casa por barrer, y Antonio Anglés ya estaba en el puerto de Lisboa con la documentación que le había robado al Sí, toxicómano. ¿robado o pagado? O pagado. Ah, eso Ujú. nunca se Eso sabrá. tampoco lo sabremos exactamente. Y ahí es donde llegamos al famoso City of Plymouth, ¿no? 18 De de marzo. marzo de 1993. Ujú. Hasta aquí hay un rastro que se ha comprobado que llega hasta ese barco. Hasta ¿no? ese barco, sí. Ujú. Sí, ahí, claro, para nosotros, Antonio Anglés sube en ese barco. Sí, suben Aquí es ese donde barco. ya empieza la... Si había leyendas, ahora ya es la mega leyenda, ¿no? El famoso Sí, barco. Después el tema, por ejemplo, Ujú. del toxicómano, que es un testimonio muy importante, por Ujú. ejemplo, es un testimonio que se obvia mucho por Sí. la conspiración. Yo nunca lo había escuchado. Es que es un testimonio que entrevistado, que se Ujú. obvia. Lo bueno es que ese testimonio lo entrevistó Canal Nou en su día y está grabado y lo cuenta. Ujú, Después nosotros, cuando nos pusimos sobre el caso, había fallecido ya, ujú. pero pudimos hablar con un hermano. Y el hermano nos contó básicamente la misma historia. Ujú. Lo que le daba dinero, todo esto fue ratificado por su hermano. Obviamos datos también, le cuenta que mira, yo mi ilusión es viajar a Brasil y de Brasil ir a México, estoy esperando a mi Un hermano. mío. Por ejemplo, Raulillo, este amigo de la infancia con el que estuvimos en varias ocasiones, este chico ha fallecido, Ujú. También nos decía- dijo que él quería fugarse a México, que ahí creo que no hay extradición, Ya. no sé qué. Sí, que ya- no era tonto, que sabía dónde ir Sí, para... pero que va cuadrando. Y que tenía en mente La fuga nacional. Porque Sí. recordemos siempre que él está quebrantando una condena. O sea, yo creo que por su cabeza ya estaba la historia de... Está planeado ya un Estaba poquito. a planear, sí. Entonces, vamos al tema del barco. Para vosotros Sí. suben el barco. Totalmente. Sí, sube en el barco.
pero o sea, por lo mismo que dice Jorge, porque empezamos aquí, Jorge y yo, toda una aventura, por decirlo así, por localizar a todos los marineros que quedaran vivos para hablar con ellos y también de esa manera salir de dudas. Sí. ¿Qué habéis encontrado ahí? Sí, el 18 de marzo, según consta en unas diligencias, que son las únicas que hay sobre lo que ocurre en ese barco, que no dejan de ser una toma de declaraciones de la tripulación. ¿Ese barco qué tipo de barco es? 38 folios. Un barco mercante de contenedores. Es un barco mercante, no es un barco de pasajeros. No, es un barco mercante. Un barco mercante de contenedores con 12 tripulantes, con una tripulación de 12 personas. Sí. Bueno, pues ahí hay un dossier de 38 folios, ¿no? 38 folios que llega a España en el año 96. Sí, llega como 3 años después. Son estas cosas inexplicables. 3 años después, nosotros tenemos acceso a él, lo leemos, vemos una relación, unos relatos ahí por parte de la tripulación y empezamos a investigar esta historia. Pues ahí, a raíz de haberlo leído, pues descubrimos que él sube al barco, es localizado cuando está a la altura de Bilbao, ¿puede ser? Sí, del Golfo de Vizcaya. Sí. El recorrido del barco subía por Portugal, hacía escala en Bilbao. De Bilbao iba a Dublín y de Dublín a Liverpool. Entonces lo localizan en una. ¿Porque él se infiltra o de alguna forma compra su paso al...? Mira, ahí hay... A ver, nosotros cuando, Jorge, tenemos acceso a este documento de los 38 folios donde vienen las declaraciones, ahí viene pues la declaración del capitán y de los 11 tripulantes, ¿no? Claro, nosotros pues empezamos, decimos, vamos a contactar con todos y empezamos por el capitán por ser la primera autoridad y pues por eso mismo, ¿no? Entonces conseguimos contactar con él y nos encontramos con una persona súper amable, una persona de honor, que eso lo ha dicho a veces Jorge y creo que es muy ajustada a esa persona, una persona que está dispuesta a recibirnos en su casa, que no tiene ningún problema y que hasta incluso decía, bueno, es como daba la sensación de decir, pues estaba esperando que algún día me llamara alguien y nunca me ha llamado nadie. Vaya. Y ahora, tanto tiempo después, me llamáis vosotros, ¿no? Entonces, el capitán dice, o sea, primero que nada le enseñamos las fotos y porque... Una carencia que nosotros notamos en esas declaraciones es que nunca se les enseña las fotos a los marineros. Algo que dices, joder, pues es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Esta persona... Claro. Pues eso no está en las declaraciones. No. Es algo que cuando hablas con las partes y los abogados, todos te dicen, y hasta con la Guardia Civil dicen, ya, es extraño, pero no está. Sí, quería ir a México, decía que era de una familia así, asado, pero no... Pero el capitán nos comenta si pagó. Es lo que te iba a comentar ahora. El capitán... Una de sus teorías, él dice, yo creo que probablemente él pudo entrar en contacto con algún miembro de mi tripulación cuando nosotros estamos atracados en Lisboa, pudo conocer a alguien y le pudo facilitar la subida al barco y el escondite dentro del barco. Lo que pasa es que durante la travesía, como comentaba Jorge, en el Golfo de Vizcaya, uno de los marineros lo encuentra. Lo descubre. O sea, un polizón, vamos. Sí, un polizón. Porque la teoría del capitán es que alguien de la tripulación en todo momento le está cubriendo y le está ayudando a escapar, porque él tiene un primer intento de fuga a la altura del Golfo de Vizcaya, a la desesperada, saliendo de un camarote en el que está encerrado. Primero cuando lo detectan, primero cuando lo descubren, lo encierran es que esto es curioso, lo encierran en el cuarto de la cerveza, que es donde tenían ahí sus cervezas y bebida. Y luego dicen, bueno, vamos a subirlo a un camarote, y vamos a encerrarlo ahí. Además, ese camarote está en la cubierta 2. En los barcos no son plantas, se les llama cubiertas, pues en la cubierta 2, que convive con parte de la tripulación. Con los marineros. Con los marineros. Con la parte más rasa, por decirlo así. Con la parte más rasa, entonces ahí lo encierran. Sí, él sale
él sale de ese camarote, no se sabe muy bien cómo, pero sale, por eso ya empieza a planear la sospecha de que alguien le ayuda. Él sale, consigue descolgar un bote salvavidas, lanzarlo al mar, y él salta. Desde esa... Bueno, una altura de 7 metros, unos 7 metros. Salta y se va. Claro. ¿Eso en qué momento pasa? Eso ¿A es qué altura, digamos? Golfo de Vizcaya. Golfo de Vizcaya. O sea, él hace Lisboa, sube hacia arriba, Bilbao. Lo engancha, lo ven... Lo engancha en Bilbao, y cuando ya está subiendo hacia Dublín, pero a la altura en Golfo Vizcaya, ya en frente de costas francesas, ahí es cuando hace esta huida. Desde el barco, cuando se dan cuenta que no está, dan como una alerta, y entonces los servicios costeros franceses, un helicóptero detecta el bote con Antonio Anglés a la deriva. Al barco comunican cuál es la ubicación, el barco se desvía y lo vuelve a subir al barco. Y después de atenderle y tal... Tiene un golpe en la mandíbula. Sí. En el fondo, por lo que dicen los marineros, de alguna forma agradece que le hayan localizado, que lo hayan rescatado. Sí, porque mucho futuro en una barquita de salvamento en el océano Atlántico no tiene mucha pinta que pudiera vivir. Lo vuelven a encerrar. Lo vuelven a encerrar en el mismo camarote. Aunque lo sacan de vez en cuando para que estire las piernas, todo vaya esto a la cantina del barco. Fruto de los testimonios de los marineros en este dossier de 38 páginas que llega 3 años después. O sea, se ve que la traducción pues les costó un poco. Exacto, ¿no? Sí. El fax se les estropeó, tú. Sí, porque en esa época sería fax, ¿no? Casi seguro. Y ahí empieza un cluedo, Jordi. Ahí empieza un cluedo absoluto para discernir, para saber lo que pudo pasar ahí. Ajá. Claro, nuestra idea era un poco llegar a ver qué persona, o sea, sobre todo es porque, por ir un poco rápido y explicarlo igual un poco mejor, él cuando lo vuelven a encerrar, cuando desde el barco se comunica a las autoridades portuarias de Dublín, llevamos un polizón a bordo, entonces el barco llega a Dublín, en Dublín el barco atraca, se presenta la policía. Se presentan solamente 3 miembros de la Garda, de la policía irlandesa. Según nos cuenta un alto cargo de la policía irlandesa, que aparece en la serie documental, que es Butler. Hombre ya mayor, pero que accedió a que le pudiéramos entrevistar. Entonces se manda como a un inspector, a un cargo así un poquito más alto, y a dos agentes de la Garda, que entran al barco. Claro, y el tema es que cuando suben al barco, el capitán le dice a uno de sus oficiales, dice... ve al camarote, sácalo y entrégalo. Cuando va al camarote no está. Pero la puerta estaba perfectamente, estaba cerrada y perfectamente con todas las maderas y todo lo que habían puesto para... Habían puesto unas maderas. Que habían puesto como... Sí, claro, para apuntalarlo todavía más, porque ya se había escapado una vez. Esto es un crimen de habitación cerrada, ¿eh? Totalmente. Esto es de libro. Claro. ¿Y cómo pudo suceder? Claro, ¿no? Por eso el capitán, es evidente que le ayudaron. Y el capitán viene a decir que a raíz de eso, que no le ayudaron esa vez, sino que la primera vez ya le ayudaron, y por eso él piensa lo que te contaba antes, que incluso alguien le pudo ayudar a subir al barco y esconderse esa primera vez, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza ese cluedo, porque correcto. Claro, el capitán revela una cosa que hasta ese momento nunca había dicho, y eso es algo que nos aporta a nosotros y es nuevo, y dice... No solo que alguien le ayudó, sino que yo sé quién le ayudó. Digamos que, o sea, el barco, su destino no era Dublín, su destino es Liverpool. Ahí hacen, pues el polizón no está, han vuelto a colocar las maderas para simular que todo seguía como estaba, pero el polizón no está. La policía cuando sube el barco no busca a Antonio Anglés, busca a un polizón. Es un polizón sin nombre y apellidos. Uno cualquiera. Entonces la policía se presenta allí en un acto rutinario de coger a un polizón. El barco continúa con su ruta, la ruta que hacía habitualmente, una ruta circular además. El destino era Liverpool, 24 horas después llega a Liverpool. En ese trayecto desde Dublín a Liverpool te puedes imaginar la que se lía, porque ya trasciende que no está y que posiblemente esa persona que iba en el barco es Antonio Anglés. Eso se produce en el transcurso, en el trayecto entre Dublín
y Liverpool. Sí, porque la policía española tiene conocimiento de que hay un polizón en ese barco. Entonces, digamos que ata cabos y dice, puede ser que ese polizón sea Antonio Anglés por todo el previo. Pero cuando la policía española se activa, ese barco ya ha llegado a Liverpool y los marineros se han marchado. La policía española llega a Dublín 3 días después de que el barco zarpara de Siempre Dublín. tarde, ¿eh? Siempre Sí. tarde. Cuando llegan a Liverpool, pues bueno, hay un despliegue de policía británica. Ahí sí. Pues ahí sí. Scotland Yard o quien sea, Sí, ahí con ahí todo. Que no nos han abierto las puertas para enseñarnos la documentación, ¿eh? Ajá. Eso ahí no han ¿No? querido, o sea, no. O sea, no. con En su día- Irlanda ha sido más fácil que con... No creas que tampoco. Tampoco, ¿no? Tampoco. Esto te lo digo porque hemos movido Roma con Santiago. Hemos intentado buscar documentación en todos los lados. ¿no? O sea, más allá de la documentación que sí conseguimos de la Garda, de como una especie de cronología o informe de cómo ocurrió desde que el capitán avisa, comunicando que han encontrado un polizón, de cómo... Una cronología por horas un poco de cómo actúa la Garda. Accedimos a ese tipo de documentación, pero por ejemplo, se pidió toda una serie de objetos personales que se encontraron en ese barco, porque se encontraron un Wallman, se encontraron unos objetos personales que eran Un escudo del portugués polizón, en la cubierta. Eso sí que lo pedimos también, por ejemplo, a la Garda, ver fotos y eso se conservaba, y la poli irlandesa dijo que de eso ha Pues pasado mucho ahí es tiempo. cuando se le toma declaración a la tripulación. Ajá. Son declaraciones pues que pueden ser de un par de hojas, 2-3 hojas, cada relato que hace el marinero. Entonces, cada marinero, marineros, oficiales, Sí, maquinistas... toda la gente que forma Sí. parte de la tripulación. Ahí, según leemos, no se les pregunta por Antonio Anglés. Claro. Eso es Claro. en Irlanda, no en... No, eso, Liverpool, en Liverpool. eso es cuando ya lo último. El en interrogatorio Liverpool. es en Liverpool. Es en Liverpool. Ya, ahí es cuando el capitán nos contó que al llegar allí... Ya sabían quién era el ya posible. están buscando a Antonio Anglés. Ahí está la policía con perros para Sí, suben con perros, rastrear el barco. Y la policía toma declaración uno por uno a todos los marineros, incluido el capitán. Y el capitán nos contó en ese momento que la policía inglesa le comentó que uno de los marineros, cuando hablaron con él, estaba extremadamente nervioso y sospecharon de él como una persona que escondía algo. El capitán dijo que sabía el nombre, recordaba quién era, pero él, que era una persona leal y que por lealtad a su tripulación, él no podía decirlo. Porque a ciencia cierta no sabe si le ha abierto la puerta. Puede ser que Entonces, estuviera nervioso porque la situación le superaba, no podría porque ser. fuera él culpable. Para nosotros ese dato, pues podía ser oro para continuar con la investigación, pero él no deja de ser una persona, como dices, nerviosa y ya está. ¿Se ha sacado algo de las conversaciones que tuvo Antonio Anglés en el barco? ¿Alguien ha dicho algo de qué hablaba? Sí. Volvió a hablar, por ejemplo, del destino que quería. Quería ir a México. Eso se lo dijo. A uno le cuenta que era soldador, puede ser. Me parece que le cuenta que No era recuerdo soldador. ahora. O sea, él interactuaba con... Sí. A duras penas, entiendo, por el idioma. Claro. Porque eran todos ingleses. Y el inglés no hablaba. Con Entonces, gestos o... Y entiendo que también un marinero podría chapurrear, pues medio portugués, medio...